Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema de representación microscópica, ¿sí? Bueno, nosotros cuando queremos mostrar una sustancia tenemos varias alternativas. Por ejemplo, una forma de representar una sustancia. Un segundito. Una forma de representar la sustancia tiene que ver con lo que denominamos macroscópico o forma macroscópica. Esto tiene que ver con cómo la sustancia se presenta en el mundo real, digamos, a escala mayor, macroscópica. Por ejemplo, si yo hablo de un recipiente que tiene agua, generalmente, ¿qué hago? Dibujo el recipiente o le saco una foto y veo que adentro tiene agua, ¿no? Una fotito, un Sí. vaso con agua, esa es yo sé que es la sustancia agua, ¿no? Bueno, generalmente en los libros de química hay representaciones macroscópicas, hay fotos de las distintas sustancias, elementos, para que uno vea sus características, el color, si está líquida, sólida, gaseosa. Bien. Luego tenemos otra forma de representación que usamos mucho en química y que la hemos venido usando nosotros, que le llamamos representación simbólica. ¿Qué es la representación simbólica? Es una representación en donde usamos símbolos para representar a los átomos. Por ejemplo, una representación simbólica del agua sería H2O. ¿Qué significa? Que es una sustancia que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿no? Sí. La representación simbólica puede ser a través de la fórmula, que por ahí en los compuestos inorgánicos usamos esta fórmula común, pero en los compuestos orgánicos a veces usamos lo que llamamos fórmula semidesarrollada o fórmula desarrollada, en donde también un poco representamos la estructura. Por ejemplo, una fórmula semidesarrollada sería, para un compuesto como el etanol, la fórmula del etanol sería carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono 2, déjenme que estoy pensando, hidrógeno 4, oxígeno 2. ¿Sí? Una fórmula semidesarrollada sería me faltaron hidrógenos, chicos. Son 6. Ahí está. Carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 2. ¿Sí? Y una fórmula desarrollada nos brinda más información sobre cómo están unidos entre sí los átomos. ¿Sí? Por ejemplo, para el etanol sería así, ¿se entiende? Nosotros, como ahora no vamos a trabajar con compuestos orgánicos, no vamos a ver este tipo de fórmula, pero más adelante sí vamos a trabajar con compuestos orgánicos cuando veamos la parte de química biológica
Y bueno, vamos a rescatar esta cuestión y van a ver que la vamos a utilizar muchísimo. Una fórmula desarrollada para el agua, por ejemplo, sería algo así, en donde nosotros ahí ya vemos, fíjense acá, en H2O, en la fórmula común, no vemos cómo están unidos entre sí los átomos. En cambio acá, sí, en la fórmula desarrollada me muestra en qué secuencia, en qué orden están unidos los átomos y con qué tipo de enlace. ¿Ven? Acá hay un enlace covalente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los enlaces? Vamos a empezar a usar todas esas cositas que estuvimos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y después tenemos una tercera forma de representación, que le llamamos microscópica. En la representación microscópica, nosotros usamos, lo que hacemos es representar las unidades formulares que forman las sustancias, utilizando generalmente esferas para representar a los átomos. Por ejemplo, yo puedo, para representar el agua, decir, bueno, el átomo de oxígeno lo voy a representar como un círculo así rojo. Y el átomo de hidrógeno lo voy a representar con un círculo negro. Lo voy a dibujar un poquito más chico porque yo sé que el hidrógeno es más pequeño que el oxígeno. Entonces, si yo quiero representar en forma microscópica una molécula de agua, lo que hago es dibujar el átomo de hidrógeno, de oxígeno, y unidos a él, los dos átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? Esta sería la representación microscópica de una molécula de agua. Ustedes fíjense que pueden sacar información de la representación microscópica. Al menos acá, en esta representación, puedo sacar información sobre los átomos que la forman y cómo están unidos entre ellos, ¿no? Otra forma de representar el agua podría ser, bueno, a ver, yo digo que esto o esto es una molécula de agua. A veces le puedo poner adentro el nombre, o decir que este círculo así negro, después escribo una referencia, ¿no? Digo que esto es igual a agua, ¿sí? Este tipo de representación con menor grado de detalle también es una representación microscópica, pero no la vamos a utilizar mucho nosotros. Más adelante, a lo mejor, cuando representemos alguna solución, utilicemos esta representación microscópica que tiene menor grado de detalle, pero generalmente lo que vamos a hacer es recurrir a la representación microscópica en donde vamos a representar un átomo como una esfera y átomos a igual átomo igual esfera. O sea, átomos iguales, esferas iguales. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? Sí. ¿Puede repetir eso, profe? Sí, que en la representación microscópica que vamos a utilizar nosotros, que va a ser esta que tiene mayor grado de detalle, átomos iguales van a estar representados con esferas iguales. Fíjate acá que los dos átomos de hidrógeno son iguales. Las dos esferas que representan, o los dos círculos que representan el átomo de hidrógeno son iguales. ¿Sí? Y que cada átomo es un círculo. ¿Está claro? Sí. Cada átomo es un círculo. Bien.
¿Alguna duda hasta ahora? No. Bueno, vamos a hacer la captura de la pantalla. Yo, bueno, cuando terminamos la clase, recuerden, le paso estas pantallas, después queda esto grabado también y las subo al entorno. ¿Mm? Bueno, vamos ahora a desarrollar con mayor grado de detalle algunas cuestiones referidas a la representación microscópica. Primero, ¿qué cuestiones? Vamos a desarrollar las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer una representación microscópica. En primer lugar, y muy importante, tengo que tener en cuenta la identidad de las sustancias. La identidad de las sustancias. Muchas veces voy a tener un problema en donde me dicen, bueno, tiene la sustancia agua, tiene la sustancia dióxido de carbono, tiene la sustancia de oxígeno, etc. Entonces ahí me están dando el nombre de la sustancia. Pero muchas veces me va a pasar que no me van a dar el nombre de una sustancia, sino que me van a hablar de una sustancia así genérica, pero que me la van a, digamos, me van a dar algunas características de esas sustancias que me van a condicionar la representación microscópica. Nosotros sabemos que las sustancias, en función de los tipos de elementos que la forman, se pueden clasificar en sustancias simples y sustancias compuestas. ¿Sí? Sustancias simples, que lo abreviamos con una SS, y sustancias compuestas lo abreviamos con una SC. Bueno, ¿qué es una sustancia simple? ¿Qué les parece a ustedes que es una sustancia simple? Cuando tiene, por ejemplo, un solo elemento. Muy bien. Una sustancia simple es una sustancia que está formada por un único elemento. ¿Sí? Un único elemento. Y las sustancias compuestas son aquellas que están formadas por dos o más elementos diferentes. ¿Sí? Dos o más. Acá no significa un único átomo en la sustancia simple. Ojo, significa un único elemento. Y las compuestas no significa dos o más átomos. Dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, Las sales. muchísimas sustancias. Mira, por ejemplo, ejemplos de sustancias simples. ¿Qué se les ocurre? Nómbrenme sustancias que estén formadas por un único elemento. Oxígeno. El dioxígeno, muy bien. ¿Qué más? Fósforo. El fósforo. El fósforo, saben ustedes, está formado por moléculas que tienen 4 átomos. ¿Sí? Se llama tetrafósforo en realidad. ¿Sí? ¿Qué más? Ozono, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? A ver. Hierro. ¿No? Hidrógeno. Hidrógeno. Sodio, muy bien. ¿Ven? Son todas sustancias que están formadas por un único tipo de átomo, ¿sí? Un único elemento. Ahora, ¿cuáles van a ser las sustancias compuestas? Y las que están formadas por más de un elemento distinto. Por dos más elementos que son diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo. Agua. El agua. Muy bien, el agua. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono.
¿Qué más se les ocurre? Todas. ¿Cómo? No escuché. Nitrato de sodio, no sé. Nitrato de sodio, por ejemplo. Nitrato de sodio, ya, capaz que la semana que viene ya empezamos a escribir las fórmulas de las sustancias, a aprender a nombrarlas, a formularlas, ¿sí? Por ahora se las estoy dando yo a los nombres y a las fórmulas, pero más adelante la van a tener que saber ustedes. Bien, nitrato de sodio, ¿eh? Hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio, ¿eh? Bien, ven, son todas sustancias que tienen 2 o más elementos diferentes, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a representar una sustancia, si lo que quiero es respetar la identidad? Bien, hay varias cuestiones que voy a tener que tener en cuenta. Primero, representar los átomos como círculos, ¿sí? Yo he visto representaciones microscópicas en donde los átomos están representados como triángulos, como crucecitas, como cuadrados, qué sé yo. Bueno, está bien, no estaría tan mal. Yo prefiero que nos acostumbremos a representarlas como círculos, ¿sí? Que es como se representan la mayoría de los casos que vamos a utilizar y en la bibliografía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Átomos como círculos. Otra cuestión importante, que la mencionamos hace un ratito. Átomos iguales, círculos iguales. ¿Sí? Átomos iguales, círculos iguales. ¿Se entiende? Sí. Iguales nos referimos al elemento, ¿no? Siempre el elemento es lo que va a definir la identidad del átomo que vamos a representar. Y después, bueno, si átomos iguales, círculos iguales, átomos diferentes, círculos diferentes. Podríamos hacer un círculo así, podríamos hacer un círculo más grande, podemos usar el tamaño, podemos usar el relleno, podemos usar la textura, ¿sí? Cada uno verá qué utiliza, cómo se las arregla para hacer su representación. Si tienen lapiceras de color, por ejemplo, pueden utilizar distintos colores, ¿sí? Ven acá, el tamaño es el mismo, pero tienen distinto color, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Muchas veces a mí me van a pedir que represente sustancias en forma microscópica. A veces me van a dar el nombre de la sustancia. Yo, para poder representar una sustancia en forma microscópica, necesito la fórmula, ¿no? Tengo que identificar su fórmula, saber qué átomos la forman y luego asignar primero una referencia a cada átomo. Eso es importante colocarlo en la representación. Lo voy a poner así con rojo. La referencia. ¿Qué átomo escribí con qué círculo? ¿Se entiende? ¿A qué átomo corresponde cada tipo de círculo que utilicé? Porque si no, el que lee mi representación no va a entender cuál es la sustancia si no sabe cuáles son los átomos que la están formando, ¿no? Bien, y ese es un control, fíjense, un control que ustedes tienen que hacer siempre cuando hacen una representación microscópica. Ustedes tienen que mirar y ver si lo que escribieron le transmite a ustedes la información que ustedes quisieron transmitir con esa representación. Por ejemplo, hablando de la identidad, después vamos a hablar de otros aspectos, pero hablando de la identidad,
Cuando ustedes miran su representación, tendrían que entender qué átomo está representado con cada tipo de círculo de lo que ustedes han dibujado. Y ver si los círculos de átomos iguales son iguales, si los círculos de átomos distintos son distintos. ¿Sí? Bueno, muchas veces, como les decía, les van a dar el nombre de una sustancia para representar, pero otras veces no le van a dar el nombre de una sustancia. Lo que van a hacer es una representación genérica. ¿Qué es una representación genérica? Y cuando no le dan el nombre de la sustancia, sino que simplemente le dicen represente una sustancia simple, represente una sustancia compuesta. Ahora, si a ustedes les dicen identifique, nombre, dé un ejemplo de una sustancia simple o de una sustancia completa, bueno, ahí sí van a tener que buscar entre lo que saben una sustancia simple o compuesta, darle una identidad determinada. Si me dicen represente, dé un ejemplo de sustancia simple y represéntela. Bueno, un ejemplo de sustancia simple puede ser el de oxígeno, el ozono, y bueno, y la represento. Pero a veces me van a decir, representa una sustancia simple. No me van a pedir a mí que proponga un ejemplo, sino solo representar una sustancia simple. En ese caso, que no tengo que complicarme con la fórmula de la sustancia o su identidad específica, yo utilizo las herramientas que tengo para representar una sustancia simple. Por ejemplo, esto es una sustancia simple, ¿no? Esto es una sustancia simple. Esto es una sustancia simple, ¿no? Esto es una sustancia simple. Esto es una sustancia simple. Esto es una sustancia simple, ¿no? ¿Ven? En todos los casos, los átomos que forman la sustancia son iguales. ¿Ven? ¿Y qué sustancia es? ¿Y qué sé yo? No sé. Es una sustancia simple. No sé qué sustancia es. Si a usted no le piden que identifiquen la sustancia así en forma particular, que digan un ejemplo, no se tiren a inventar ejemplos, porque a veces inventan cosas que no están bien. Yo he visto exámenes que dicen representa una sustancia simple. Entonces el vago hace así. Y dice, esto es nitrógeno, sodio 2. Eso no existe. Eso es una sustancia que no existe. Entonces cuando se ponen a inventar, por ahí ponen cosas que no existen, que no están bien. Entonces, no se compren ese problema. Limítense a hacer lo que les pide el problema, ¿no? Si el problema le dice representa una sustancia simple y se lo dice así en forma genérica, bueno, salvo que ustedes estén recontra seguros de un ejemplo, lo plantean. Pero si no se compren ese problema, representen una sustancia simple, si en forma genérica como tenemos acá. Y una representación, si en otro caso me piden una sustancia compuesta, podría ser esto acá, ¿no? Miren que salió feo eso. Podría ser esto acá, ¿no? Bueno, se supone que los dos átomos esos son iguales. Ahí. Podría ser una cosa así. Una cosa así. Una cosa así, ¿ven? En todos los casos estoy representando sustancias que están formadas por por dos o más elementos distintos. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien.
Este de la identidad es un aspecto de la representación microscópica. Ahora se va a complicar, porque cuando yo haga una representación microscópica, también voy a tener que tener en cuenta otro aspecto importante, que es el estado de agregación. ¿Qué entienden ustedes por estado de agregación? ¿En qué estado se encuentra? Tipo sólido, esa cosa. Claro, el estado de agregación se refiere a si la sustancia está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿no? Ustedes saben que esos Sí. son los 3 estados de agregación de la materia, ¿sí? ¿Qué significa agregación? ¿Ustedes saben lo que significa agregación? No. No. Agregación tiene que ver con cómo están cómo las partículas que forman la sustancia, cómo están dispuestas unas respecto de otras, ¿sí? Si están muy cerca, si están más separadas, ¿eh? A eso se refiere agregación. Entonces, nosotros decimos que hay 3 estados, ¿no? Sí. El estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. ¿Sí? Bueno, ¿tienen características diferentes estos 3 estados? Obvio. A ver, por ejemplo. Y la fuerza de repulsión, no. Por Otra. ejemplo, En el estado gaseoso las partículas se encuentran dispersas y en movimiento. ajá. En el líquido están unidas, pero están separadas, pero no tanto. Y en el sólido están completamente unidas. Bueno, esas serían características a nivel microscópico, ¿no? Lo mismo que como mencionaba recién, no sé quién había hablado antes, habló de las fuerzas de repulsión, ¿no? En Sí. realidad, en el estado gaseoso no hay fuerzas de interacción entre las moléculas, las fuerzas de atracción son mínimas, entonces las partículas están como más libres unas de las otras. Se pueden mover con mayor libertad. En el líquido las fuerzas de interacción son más intensas, eso hace que las partículas estén más cercanas unas y otras, y en el sólido ya son muy intensas las fuerzas de interacción, entonces las partículas están prácticamente pegadas unas con otras. Bien, y a nivel macroscópico, ¿qué se acuerdan de los estados gaseoso, líquido y sólido? Y tipo que se adaptan al recipiente donde los contiene. ¿Quién? El sólido, por ejemplo. El sólido. ¿El sólido qué? ¿Adopta la forma del recipiente que lo contiene? No, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Líquido. Bueno, Bien. Bien. El gas y el líquido adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Pero el líquido tiene sí. volumen propio y el gas no. El gas tiene también el volumen del recipiente que lo contiene. Y el sólido tiene forma y volumen Y propio. volumen propio. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces supongamos que queremos representar, vamos a empezar con algo sencillo, una sustancia simple, ¿eh? En cada uno de estos estados. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar el cuadradito en donde vamos a delimitar la representación. Entonces, si quiero dibujar una sustancia en estado gaseoso, vamos a suponer que vamos a dibujar sustancias simples ahora. Una sustancia simple gaseosa, una sustancia simple líquida y sustancia simple sólida. Entonces, en un gas, habíamos dicho que las partículas están separadas unas de otras. Y ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene el gas. Entonces yo podría hacer una representación de esta manera. Vamos a hacerla un poquito más divertida. A ver. Vamos a usar un corazoncito. ¿Vienen? Sí. Entonces en un gas tendríamos partículas dispersas.
¿eh? Pero no me gusta mucho esta representación del corazoncito. ¿Por qué se les ocurre? Porque no son esferas. Por un lado. Y por otro lado, fíjense. Vamos a borrar los corazoncitos. Si yo usara esto como sustancia simple, ¿no? Ahí las dibujé separadas. ¿Está bien mi representación de un gas? Tienen que estar más Sí. dispersas, estaba muy ordenada. Claro, está muy ordenadita. Hoy los corazoncitos, fíjense, estaban todos orientados de la misma forma. Entonces eso está mal. En una representación microscópica de un gas, las partículas no pueden estar todas ordenadas, porque se están moviendo en todas las direcciones y sentidos. Entonces yo tendría que dibujar una cosa así, otra al revés, una que viene acá, otra que viene acá. ¿Se entiende? Sí, ¿Mm? Una cosa así, en donde hay cierto desorden, ¿no? Bien. Cuando vamos a representar un líquido, dijimos que ya en el líquido las partículas están más en contacto unas con otras, porque las fuerzas de atracción son más intensas, pero de todas maneras se siguen moviendo unas respecto de otras. Por eso, como en el líquido y en el gas las partículas se pueden mover libremente unas respecto de otras, se dice que son fluidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una representación de un líquido podría ser algo así, en donde hay cierto grado de desorden. ¿Se entiende? Entonces vemos en el líquido, vemos que adopta la forma del recipiente, pero no todo el volumen del recipiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. En cambio, en el sólido, dijimos que los sólidos tienen forma y volumen propio, las partículas están muy juntas unas y otras. Bueno, acá ya la disposición es mucho más ordenada. Y tiene forma propia, ¿no? Existen otras representaciones en donde uno lo que representa sería como el campo microscópico. ¿Vieron cuando ustedes miran el microscopio ven un círculo? ¿Mm? ¿Nunca miraron el microscopio? Sí. Bueno, ven un círculo. Bueno, por ejemplo, si representáramos una sustancia gaseosa, veríamos una cosa así. Si representáramos un líquido, veríamos así y esto se repetiría en todo el volumen, en todo el campo microscópico, ¿no? ¿Por qué elegí circulitos tan pequeños? ¿Ven? Esto es una representación también microscópica de un líquido. Y después, si miráramos así un sólido, veríamos más orden, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy dibujando?
Acá me quedó medio desordenado, pero bueno, a ver, ustedes me entienden. Bueno, fíjense, ¿qué pasa si yo quiero representar? Bueno, estas dos dijimos que eran sustancias simples. Son representaciones de sustancias simples. ¿Eh? ¿Qué pasa si dibujamos una sustancia compuesta? Por ejemplo, yo podría dibujar así la sustancia compuesta, ¿no? Entonces, si es gaseosa, va a haber cierto grado de desorden, bastante, y van a estar distribuidas las moléculas en todo el espacio, ¿no? Ya si tengo un líquido, ¿ven? Por ahí el tema de los líquidos se ve mejor el desorden cuando la sustancia es compuesta, porque acá, como son todas esferas, ustedes tienden a confundir el sólido con el líquido. Pero acá ven que las moléculas están todas dispersas unas respecto de otras. ¿Ven? Una está mirando para un lado, otra está mirando para el otro, está mirando para arriba, otra para abajo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Y después, en un sólido, ya hay cierto orden, ¿ve? Generalmente en el sólido no me doy cuenta de qué átomo está unido con cuál, porque están todos tan juntos. ¿Ven? Una cosa así. Entonces fíjense, hablamos de, bueno, esta sería la sustancia compuesta, dijimos. Fíjense que hablamos de dos características importantes a tener en cuenta cuando vamos a representar microscópicamente una sustancia si queremos representar su estado de agregación. El orden y el espacio entre las partículas o la separación. Orden y separación. En el estado gaseoso, ¿sí? En el estado gaseoso tenemos un alto desorden, ¿no? En el líquido también tenemos alto desorden, pero ¿cuál es la diferencia? Que se adapta al recipiente. ¿Cómo? Que están separados. Claro, el espacio. En el gaseoso hay una alta separación. En el gaseoso hay una alta separación y en el líquido hay una baja separación entre las partículas, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y en el sólido no solo hay una baja separación, sino que a diferencia del líquido, también hay un bajo desorden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Bueno, entonces, cuando yo quiero tener en cuenta el estado de agregación en mi representación, bueno, voy a dibujar la sustancia, ya sea simple o compuesta, teniendo en cuenta la identidad, y si el estado es gaseoso, voy a dibujar las partículas separadas y desordenadas. Si el estado es líquido, desordenadas pero más juntas, y si el estado es sólido, juntas y ordenadas. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Y un tercer aspecto que yo se los voy a explicar ahora, pero que en realidad no lo vamos a tener en cuenta todavía. Un tercer aspecto es la composición del sistema. Cuando yo tengo una sustancia sola, no hay problema. La sustancia puede estar sola o puede estar formando parte de una mezcla. En una mezcla tengo dos o más sustancias dispersas. Quiere decir que están mezcladas, ¿no? Están dispersas una en otra. Y cada una conserva su identidad. ¿Sí? Que estén mezcladas no significa que hayan reaccionado, por ejemplo, en forma química, o que hayan cambiado su identidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo representar una mezcla gaseosa de dos sustancias simples. ¿Sí? Bueno, dibujamos el campo de representación y decimos, bueno, a ver, una sustancia simple va a ser, como es gaseosa, alto desorden, alta separación, ¿no? Y como son dos sustancias mezcladas, ¿ven? Tenemos una sustancia que está en verde y otra sustancia que está en rojo, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Entonces, fíjense, tengo, ¿qué me transmite? ¿Qué información me transmite este cuadro? Me dice que es un gas, ¿ven? Entonces respeto el hecho de que sea gaseosa, y tengo dos sustancias simples, que son la sustancia roja, que representé como círculos rojos, y la sustancia verde, ¿no? ¿Ven? Esa información yo la saco de acá. ¿Ven? Tengo dos sustancias simples. ¿Se entiende? Y es una mezcla. ¿Sí? Están dispersas una en el seno de la otra. Si yo hubiera hecho esta representación, por ejemplo, eso es un gas, ¿no? ¿Esto puede ser una representación de dos sustancias simples en estado gaseoso? ¿Que No. están mezcladas? No. No, porque están separadas, ¿ven? Y los gases se mezclan, y los fluidos se mezclan. En los gases y los líquidos, las sustancias que componen la mezcla están dispersas una adentro de la otra. Y José, por ejemplo, puede ser que tipo haya un gas de un elemento, ponele, mucho más pesado y se vaya al fondo y que el otro sea más liviano. No, los gases difunden unos en otros. Es una propiedad del estado gaseoso.
Hay un fenómeno que se llama difusión. ¿Viste? Vos abrís una botella de perfume acá y o se te cae en tu pieza una botella de perfume, se te rompe y tu mamá desde la cocina se da cuenta, ¿no? Siente el olor. Sí. Más allá de que las madres tienen ese olfato sumamente desarrollado, tienen como el sentido arácnido, ¿viste? Que les dice que cuando ustedes hacen una macana, ¿qué pasa? Las partículas del perfume se pasan a la fase gaseosa y van difundiendo entre los gases atmosféricos y llegan hasta otro ambiente, ¿no? Eso se llama difusión. Los gases difunden, si no, se imaginan, estaríamos en la atmósfera, los gases más pesados estarían a nivel del suelo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esto no ocurre. Si el sistema está, si es gaseoso, las partículas están mezcladas. Y lo otro que estaría mal es que yo dibuje así. ¿Ven? Las dos sustancias. Las uní. Entonces esto tampoco está bien. ¿Queda claro? Sí. Ahora, puede ser que les digan que tienen un sistema en donde hay una sustancia simple sólida y una sustancia simple gaseosa. Entonces ahí sí, cada una la dibujan en su fase. Una va a ser un gas y la otra va a ser un sólido. Va a ser como una combinación de dos estados de agregación, ¿no? Pero no va a ser una mezcla. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, si quieren. Si me piden una sustancia simple sólida y una sustancia simple gaseosa. Bueno, ahí no tengo una mezcla. Ahí lo que yo tendría que hacer es, bueno, la sustancia simple sólida pero me salió muy feo el sólido, no es fácil escribir esto acá. Esperen un segundito. Bueno, a ver. Ven, estoy dibujando una sustancia simple sólida. Y después la sustancia simple gaseosa. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Un aspecto que puede ser importante cuando ustedes tienen una mezcla, esto no es una mezcla. Un aspecto importante es la proporción de las mezclas. Vamos a sacar una flechita así. Proporción que existe entre los componentes. ¿Sí? Por ejemplo, si a ustedes les dicen que tienen una mezcla en donde el 70% es A y el 30% es B, supongamos que la sustancia B es esta así, y la sustancia A es esta así. Entonces, si yo dibujo un sistema, una mezcla gaseosa de estas dos sustancias simples, y tengo que respetar esta proporción, entonces yo por cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada 7 moléculas que dibuje de A, 1, 2, 3 son de B, ¿no? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 de A, 1, 2, 3, 4, perdón, 3 de B. ¿Se entiende? Ven, en este sistema, no solo yo tengo la identidad y el estado de agregación, sino tengo la composición. Es una mezcla y tengo la proporción que hay entre los componentes. ¿Está? No siempre se tiene en cuenta esa cuestión. No siempre se tiene en cuenta. Pero yo se las menciono porque eventualmente puede ser útil y más adelante cuando veamos soluciones nos va a ayudar un poquito a pensar una propiedad de las soluciones que es la concentración. ¿Sí? Bien, y una recomendación importante que les quiero hacer es dibujar muchas partículas. Más de 20. ¿Sí? Muchas partículas, porque a veces quieren hacer representaciones microscópicas y dibujan 3 partículas. ¿Sí? Y no se entiende, ¿no? Entonces, hagan sistemas en donde realmente se pueda apreciar, no solo la identidad, sino también el estado de agregación y eventualmente la composición, si es una mezcla, si no es una mezcla. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Tengo una duda. Sí. Si nos piden esa proporción de 70% y otra de 30%, pero una en estado sólido y otra en estado gaseoso. No, pero no es una mezcla eso. No una mezcla, sino... No, la proporción es una propiedad de las mezclas. Me refería al dibujo, digamos. Una la hacemos... No, es que vos no podés tener... a ver, si es un sólido y otro es un gas, no están mezcladas. Claro, tenés razón. No, entonces ahí no podés hablar de proporción. No están mezcladas. Cada una en su fase es 100%, porque no está mezclada con la otra. Claro. ¿Sí? Para que estén mezcladas tienen que estar las dos en la misma fase. O están las dos en la fase gaseosa, o están las dos en la fase líquida, o están las dos en la fase sólida. Listo, ¿Sí? Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? No. Bueno, este tema de representación microscópica está en el cuadernillo, en el material del ingreso, en el capítulo 5, el de sustancias. Así que, bueno, eventualmente pueden consultar ahí, pueden revisar. Esta clase la estamos grabando, la vamos a subir. Y bueno, yo les voy a pedir que esta semana se dediquen a terminar la parte de cantidad de sustancia. Y bueno, la semana que viene vamos a hacer alguna ejercitación de representación microscópica y a lo mejor ya arrancamos con otro tema, ¿sí? Así que les pido por favor que se pongan a tono con la parte de cantidad de sustancia. Bueno, yo ahora les voy a pasar las pantallas de recién para que las tengan. Dentro de un rato va a estar disponible el video de la clase. Y bueno, cualquier consulta que tengan, se comunican conmigo, pueden hacerlo a través del aula, a través del grupo de WhatsApp. Y sí les pido que se pongan a hacer los problemas de masa molar y cantidad de sustancias, ¿sí? Tienen varios intentos para hacerlo, así que bueno, cada vez que hacen un intento les dice si está bien o está mal la respuesta. Si la respuesta está mal, bueno, traten de ver en qué se equivocaron, eventualmente si quieren mandarme el desarrollo, si no se dan cuenta en dónde se equivocaron y quieren mandarme una foto del desarrollo, yo no, se los puedo mirar. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Una pregunta. Sí. ¿Tenemos que poner presente en el chat? Sí, por favor. Pongan presente. Celeste, la clase del sábado pasado está subida. Está subida en el entorno. Fíjate, dice clase cantidad de sustancia avanzado, se llama.
Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, los dejo libres. Vayan a estudiar para esta tarde el examen de Chechi, que estuve hablando con él, y me dijo que, bueno, que anoche no durmió porque estuvo haciendo el examen y que realmente le salió bastante complicado. Así que bueno, les deseo suerte. Les deseo suerte con eso. Nada, mentira. Bueno, chicos, un gusto haberlos visto. Algunos sí deben seguir durmiendo, están ahí, se le nota. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Bueno. Dale. Bueno, chicos, un abrazo. Chau, chau. Nos vemos. Chao.